Hoy tenemos el gusto de contar en Panam Post con una mujer venezolana que no necesita mucha presentación. Por encima del cargo político que desempeñó en la Asamblea Nacional como diputada, María Corina Machado es conocida por su lucha incansable, por su firmeza y sobre todo por su valentía. Son 22 años de régimen chavista en los que ha sufrido amenazas, persecuciones, agresiones, su ilegítima destitución como diputada y una inhabilitación política. Y a diferencia de muchos otros políticos, María Corina sigue en Venezuela. Justo quiero que comencemos hablando sobre eso. ¿Cómo es en estos momentos hacer política en Venezuela cuando no se trata solo de luchar contra el régimen, sino pareciera que también lidiar con una oposición que parece que no entiende contra qué se enfrenta o que se ha acostumbrado a cohabitar con el chavismo y ser siempre oposición? Muchas gracias por esa oportunidad, José Gregorio. Creo que es muy importante eh, llevar un mensaje claro, directo a todos los venezolanos de aquí, alrededor del mundo, y a tantos otros demócratas de Occidente que entienden y que si no lo tienen claro es importante contribuir a ello, que lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo que ocurre en Venezuela, va a depender la vida de todos. Porque sin duda el proceso en Venezuela tiene un impacto creciente en la Claro. estabilidad del hemisferio. Y es una pregunta bien difícil, porque ¿cómo se hace política en un sistema totalitario? Hay que preguntarle a ver la historia y a algunos ciudadanos que han pasado por esos procesos, en qué consiste hacer política allí. Y lo primero es, en nuestro contexto, la primera víctima es la verdad. Y hay que buscar la verdad. Y hay que hablarla dura, y eso tiene enormes consecuencias y grandes riesgos. Y entender cuáles son las estrategias que utiliza esta tiranía para someter a la población en el desconcierto, en la indefensión, en la desmoralización, porque al final, si reconocemos, y yo creo que hoy ya está muy claro que lo que estamos viviendo es un conflicto, una guerra no convencional que el régimen nos ha declarado, pues su principal objetivo, el régimen, es precisamente hacer que la gente se sienta derrotada espiritualmente. Y yo creo que el primer trabajo, el primer propósito de quienes estamos decididos a continuar y ganar esta lucha es ese. En saber dónde estamos parados, en qué consiste la verdad y dónde está la fuerza para enfrentarlos y derrotarlos. No es fácil, como tú dices, Sí. porque hay muchos intereses y mucho dinero de muchas partes. Sí, quisiera que nos remontáramos un poquito al pasado, ¿no? Después de varios años de activismo social, ¿no? María Corina entra prácticamente en la escena política de la mano de Súmate y ese referendo revocatorio contra Hugo Chávez en 2004. Hay quienes plantean que hay un escenario similar y que se pudiera plantear contra Maduro, quien estaría ahora a mitad de un periodo que pues no es reconocido por gran parte de la comunidad internacional. ¿Es posible siquiera considerar la posibilidad de un revocatorio en las actuales condiciones? La pregunta es, ¿estamos conscientes de que solo con la liberación de Venezuela y con la salida del régimen es que vamos a poder detener el sufrimiento de los venezolanos e impedir el proceso de desestabilización de todo el hemisferio? Si estamos de acuerdo con eso, entonces la siguiente pregunta, y obviamente esa es nuestra premisa, es ¿qué hay que hacer para sacarlos? Porque es evidente que el régimen desesperadamente necesita quedarse, y necesita quedarse en este momento, José Gregorio, por lo menos durante año y medio más tranquilo. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos este régimen se propone Sí. tomar Colombia, este proceso, que caiga Colombia, y después viene Chile y después viene Brasil. Por lo tanto, es crucial para ellos preservar el poder a como dé lugar. De aquí surgen muchas iniciativas que algunos pueden utilizar para confundir a la población, otros pueden consciente o inconscientemente caer en trampas o dinámicas de simulación de lucha, pero Sí. que a esta altura para mí sería criminal no llamarlas por su nombre, ¿no? Y incluso cuando hay buenas intenciones de desnudar la realidad. Sí. Mira, nos ha tomado 22 años que el mundo entienda que estamos enfrentando un régimen criminal, no una dictadura. Nos ha tomado 22 años de lucha y particularmente estos últimos 2 años para que el régimen finalmente sea visto como una estructura usurpadora e ilegítima, tanto en su origen como en su ejercicio del poder, en su desempeño.
El régimen desesperadamente necesita quitarse esas categorías, esas etiquetas que lo hacen tóxico, y para ello no hay nada más efectivo que da esa imagen de normalización y de pseudoestabilidad que una elección, de la que sea, yo digo, hasta de reina de carnaval. Claro. Ellos necesitan esa dinámica electoral para revertir ese posicionamiento que frente al mundo hemos logrado con tanta lucha. Entonces, al final te digo, ni son elecciones, ni hay transferencia real de poder a nadie, y muchísimo menos cumplen el propósito de socavar o acelerar la salida del régimen, sino todo lo contrario. Lo que busca es estabilizarlo. Sí, hay algo que comentó que quiero que toquemos, pero un poquito más adelante, que es el tema de Chile y Colombia, ¿no? Pero primero quisiera que cerráramos un poco el tema de Venezuela, y ahí quiero entrar en este proceso de negociación en México que empieza ahora con Maduro poniendo las condiciones, ¿no? Prácticamente él lo que ha dicho es que solamente está dispuesto a hablar sobre sus elecciones regionales, que es evidente que las va a hacer con o sin negociación. Entonces, la pregunta que surge aquí es: ¿qué ganan estos sectores de oposición o que se dicen que representan a la oposición con ir a sentarse en esa mesa de negociación? Por ejemplo, le pregunto porque es un acuerdo al que Guaidó ha llamado Acuerdo de Salvación Nacional, pero la pregunta es, más bien no estará buscando un acuerdo de salvación del gobierno interino, ya que recientemente en Panam Post sacamos una información exclusiva que nos llegó de la embajada en Bogotá, donde aparentemente el gobierno de Estados Unidos, ahora bajo la administración Biden, le había puesto a Guaidó un plazo hasta el 1 de diciembre para resolver, para seguir reconociéndolo, y que estaría empujando de cierta manera al gobierno interino a participar en estas elecciones para de alguna manera librarse un poco Estados Unidos de esta situación un poco complicada e incómoda con un gobierno interino que no ha logrado en estos años hacer lo que se proponía, ¿no? ¿Cómo ve esta situación? ¿Cree que es más bien un acuerdo de salvación del gobierno interino que de Venezuela? Mira, yo desconozco esa información de la cual ustedes disponen, y yo sobre algo obviamente tan serio no pienso especular. Yo voy a hablar sobre los Claro. hechos Sí, y la gran, o sea, y la gran certeza que tenemos hasta ahora es que el régimen durante 22 años ha utilizado el proceso electoral, son 30 elecciones y 15 referendos. No nos vengan a decir ahorita, ay, es que vamos a explorar la ruta electoral, por el amor de Dios. claro. Y lo ha usado de manera recurrente y ha utilizado actores internacionales en muchos casos para darle legitimidad y lavarse la cara. Y lo mismo en el caso de los diálogos y las negociaciones. Son 14 experiencias, 14 iniciativas donde se ha burlado desde el Vaticano y el Papa Francisco, pasando por los cancilleres de la Unión Europea, pasando por los cancilleres de UNASUR, pasando por actores internacionales que se han ofrecido, y en algunos casos con buena intención, a una dinámica en donde nunca hubo intención alguna de ceder nada. Entonces, el planteamiento es, ¿qué puede ganar el régimen? Bueno, sabemos claramente lo que el régimen quiere, y además lo ha dicho muy claro. El punto es, ¿está dispuesto estos actores de la sociedad internacional, de la comunidad internacional y de la dirigencia local a prestarse a eso? ¿O realmente entienden que para que vayamos a una negociación que derive en la salida del régimen hay que hacer cosas que aún no se han hecho? Yo te diría, ¿dónde están los incentivos reales hoy para que Maduro y el conglomerado de criminales que conforma hoy la llamada revolución cedan el poder? Cuando han ocupado Venezuela, han entregado a las bandas criminales. Y además hay una cosa, perdóname que insista en elaborar sobre este punto, Gregorio, pero creo que es muy importante. En la medida que el régimen se ha ido quedando sin recursos disponibles para sus estrategias de represión y control y por supuesto saqueo, lo que ha ido entregando las bandas criminales ha sido territorio donde hay Claro, sí, lo hemos visto recientemente. y Venezuela se está fragmentando, somalizando. Nosotros estimamos que alrededor de 6,5 millones de personas están en zonas ocupadas por estas bandas criminales, que no solamente ejercen el control territorial y económico, sino también control social. Entonces, ese es un primer punto. Entonces, ¿dónde están los incentivos para que el régimen ceda esto? Desesperadamente necesitan, sí, lo han dicho, que le quiten algunas de las sanciones, y necesitan que Exacto. le den la posibilidad de reinsertarse en el sistema financiero mundial, a través del cual han hecho de Venezuela un centro de legitimación de capitales y quieren obviamente escalarlo. O sea, hay muchos actores que les interesa
que se dé esa imagen de normalización y que se reviertan los controles y los cercos que se han ido poniendo alrededor de la tiranía. En este momento, no, yo personalmente no veo dónde está el incentivo real, la amenaza real, para que el régimen entienda que su única opción es ceder poder y establecer los términos para una transición en Venezuela. De allí que Maduro sea en ese sentido insistente cuando dice, no, lo que vamos a una negociación parcial donde me van a quitar todas las sanciones y ustedes van a reconocer que la autoridad legítima son ellos. Obvio, eso es lo que Maduro necesita y por eso está apretando tan duro a algunos actores. Yo espero que los genuinos aliados de Occidente, Estados Unidos, Canadá, los países vecinos y la Unión Europea, que ya todo el mundo entiende cómo funcionan estas dinámicas, aquí no hay ingenuidad, no se presten para un proceso de esta naturaleza que sería devastadora, insisto, para Venezuela y la región. Sí, justo eso que comenta, pues recientemente se ha conocido la información de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea estarían evaluando la posibilidad de flexibilizar un poco el tema de las sanciones, ¿no? Y aquí surge un poco la pregunta de cómo ve en este momento lo que es la política exterior de la administración Biden en comparación a lo que fue la línea dura de Donald Trump. Digamos, se perdió de alguna manera una gran oportunidad con Donald Trump, por un lado, porque por el otro lado se ve también, pareciera que en este caso no hay tal vez el mismo compromiso o la misma incondicionalidad. En su momento el mismo Trump recibió en la Casa Blanca a Juan Guaidó, a Lilian Tintori, a Fabiana Rosales. En este caso, la delegación que envió Guaidó hace pocas semanas no fue recibida ni siquiera por Kamala Harris, solamente lo recibió Wendy Sherman, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, ¿no? Hay una diferencia, se perdió una oportunidad con Trump. Bueno, en primer lugar, yo no me apresuraría a decir que hay la disposición de los aliados de relajar las sanciones, mucho menos después de lo que acaba de hacer esta semana el Reino Unido con la sanción a Alex Saab. Yo creo que tiene un enorme significado político, más allá de que todos hoy en día que tenemos claro el poder estratégico del señor Saab en todo un entramado de corrupción internacional de paseo de sanciones. Sí. Pero el hecho de que justo en este contexto, en este momento, el Reino Unido anuncie esta sanción, a mí me parece muy significativo. Sí. En el caso de Estados Unidos, digamos, para que nos centremos un poquito. Pero yo diría que si hay dos países que han mantenido una política exterior alineada hacia Venezuela, han sido precisamente el Reino Unido y los Estados Unidos. Okay. Así que yo no quiero extrapolar, pero en todo caso no ha habido reducción alguna de las sanciones hasta el momento. Y sí creo que se perdió una gran oportunidad para Venezuela, un momento en el cual hubo un apoyo internacional inédito, o sea, nunca en la historia. Y sí han habido, digamos, retrocesos, han habido cambios en algunos gobiernos, fíjate lo que ocurrió en México, en Argentina, y es lamentable no haber hecho lo que había que hacer en ese momento. Yo considero que la política de máxima expresión es la correcta. Una nueva administración viene y prueba a ver si los intentos previos de negociaciones fallaron porque los interlocutores no eran los correctos, y yo inevitablemente creo que van a terminar concluyendo que esa aproximación convencional va a fracasar porque estamos enfrentando criminales y no políticos. Y nuevamente hay que adoptar una política de máxima presión donde hay que hacer muchas cosas que hay que decir no se hicieron en estos últimos 2 años, tanto de adentro como de afuera. Sí, hay un tema que quiero recordar que es el de la consulta de diciembre, que de cierta manera fue como la última gota que derramó el vaso en el caso para María Corina apartarse del interinato, ¿correcto? Usted dijo que consultas débiles de cierta manera extienden la tiranía y ya se había consultado al pueblo en 2017, estuvo esta consulta de 2017 en la que pues ni siquiera se habían cumplido lo dispuesto en esa consulta. Ahora en esta nueva consulta, apenas 6 meses después, Guaidó anuncia una negociación, un proceso de negociación con Maduro, ¿no? En esta consulta se buscaba rechazar, se buscaba desconocer esta elección en la que se escogió una Asamblea Nacional chavista. De cierta manera, se está traicionando a quienes participaron en esta consulta, se está traicionando este cese de la usurpación que se pedía, porque, digamos, negociar con Maduro es no solamente reconocerlo,
e incluso si se llega a participar en estas elecciones, es reconocer a un CNE que fue designado por una Asamblea Nacional que decimos en esta consulta que es ilegítima, ¿no? O sea, es decir, al final de todo esto, si llegamos a esta negociación y a una eventual participación en estas elecciones, estaría el mismo Juan Guaidó, el mismo gobierno interino, desmontando al gobierno interino. Bueno, vamos para partes. Hay Sí, muchos elementos valiosos sí, en tu planteamiento. En primer lugar, efectivamente hay una dirección política que no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces ha dejado entendiendo, ha dejado en la estacada a la sociedad que lo ha arriesgado todo. Lo vimos en el 2013, cuando Maduro, producto de un fraude, asumió ilegítimamente el poder. Lo vimos en el 2016, cuando se recogieron todas las firmas para el referéndum revocatorio con un enorme riesgo, con mucha gente que claro. eran militares, empleados públicos, contratistas, y al final toda esa movilización, que te recuerdo iba a Miraflores, se canceló el día antes y se sentaron a negociar con el régimen una vez más. Dejaron a la sociedad, como tú dices, traicionaron a la sociedad el 16 de julio del 2017, cuando nuevamente 7.800.000 personas en un inédito e histórico acto de rebelión popular le dimos un mandato a la Asamblea Nacional y lo desconocieron, terminaron participando en una farsa electoral convocada por la ilegítima constituyente cubana y se sentaron otra vez en República Dominicana y ya sabemos cómo terminó. Sí, claro. Y nuevamente, en estos últimos 2 años, cuando ha habido un mandato inequívoco de la población de por dónde hay que seguir, y volvemos una y otra vez algunos actores a conceder y a plantear en este momento una ruta de capitulación, que es decir, no tenemos fuerza para mantener el mandato que nos dieron de liberación de Venezuela, por lo tanto hay que ver cómo nos arreglamos y convivimos con la tiranía dentro de una jaula. Eso es algo obsceno, inmoral para una sociedad que ha arriesgado todo por la conquista de su libertad y que además no nos vamos a conformar con nada menos que eso. Claro. De modo que mucha gente, con razón, siente una enorme desconfianza hacia la política y los políticos. Y piensan que esas acciones o esos dirigentes representan a la esencia de la sociedad venezolana, y eso no es verdad. Estamos en este momento en un país que está siendo perseguido, silenciado, humillado, pero que está de pie. José Gregorio, te lo aseguro, porque yo sí conozco Venezuela y lo que está pasando en nuestra nación. Y esta gran trampa que busca legitimar y lavarle la cara a Maduro en una farsa electoral, que además, como te decía antes, son alcaldías y gobernaciones de la nada, porque encima tienes o al protector que te ponen, o Sí, al jefe de la SODI, de la ADI, de la REDI, o al COQUI, sí, es o correcto. al LN. Entonces, al final, no te están entregando nada que tenga valor. Sí le van a dar unas cuantas Claro. gobernaciones de alcaldía. Yo digo, si yo estuviera en los zapatos de Maduro, se las daría todas. Y así Sí, terminas de lavarte la cara. A cambio de terminan siendo de nada, adorno, ¿no? absolutamente, pero no son inofensivas, porque te generan una legitimación y una máscara, una ficción de que por la vía electoral efectivamente se puede reducir el poder y el control del régimen. Hay que entenderlo así. Los sistemas totalitarios utilizan los procesos electorales como un mecanismo de reafirmar el sistema. Al participar, al acudir, tú no estás eligiendo un líder que te represente, estás participando en la reafirmación del sistema de dominación y control. Es duro decirlo, es muy duro. Y por eso en este contexto, a mi modo de ver, es irrelevante la discusión sobre condiciones técnicas electorales. Si tú tienes un país donde no hay Estado de Derecho, si tú tienes un país donde las mafias criminales controlan el territorio nacional, ¿cómo, Carrizo, piensas tú que un ciudadano va a poder ejercer su voluntad a través y la soberanía popular a través del voto? Eso no existe. Y lo que están Claro. buscando es meterte por este carril para el día siguiente, el 22
de noviembre, salir algunos a capitalizar la capitulación y decirte, y ahora nos vamos a las elecciones presidenciales del 2024 o como una gran concesión, como es tú algo que decías, ya hemos vivido, ¿no? Es algo que ya hemos un visto en referendo el pasado. revocatorio que sería la absoluta contradicción. Y sí creo que si el interinato aceptara participar, está, como decía Carlos Andrés Pérez, autosuicidándose. O sea, poniéndose la lápida a ellos mismos. Es una locura porque estarías reconociendo Claro. una asamblea nacional chavista que su sola existencia niega la tuya. Eso sería absolutamente incomprensible. Sí, sí, es correcto. Justo quería recordar en una entrevista reciente, usted dijo que Enrique Capriles ya no es oposición. ¿Dónde queda en este momento Juan Guaidó y quiénes sí se pueden considerar como oposición en este momento? Yo te digo una cosa, el régimen le gusta decir que hay muchas oposiciones. Sí, Y fíjate que es una narrativa que les ha servido durante muchísimo tiempo. Esto no es nuevo, no es nuevo, porque estos sistemas mafiosos buscan construir los referentes en todos los sectores. claro. Han perseguido a los dirigentes sindicales genuinos, han perseguido y arruinado a los empresarios de verdad, han acabado con los medios de comunicación que no se callan y no caen en la censura, obviamente, y lo mismo ocurre con la academia, con las iglesias, con los partidos, es que así funciona. Esto no es novedoso y en este caso tienen muchísimo dinero. Y utilizan mecanismos muy crueles, la amenaza, la extorsión, la persecución de la familia y desde luego incentivos económicos que también las hay. Y yo no voy a especular sobre cuáles son los motivos porque si hay algo que yo valoro en la vida es el honor y la reputación y la credibilidad de una persona. Ahora, yo juzgo los hechos. Después, cuando exista justicia, se sabrán las motivaciones, pero yo juzgo los hechos. Y que aquel que le diga al país que claudicar es la única opción que queda, que le diga al país que no hay fuerza para enfrentar la tiranía, que le diga al país que hay que acomodarse en la jaula, que le diga al país que hay que conformarse con unas migajas, unas cuotas sin poder. Diga al país que esto es lo que hay y que hay que acostumbrarse. Ese obviamente es parte del sistema. Punto. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo se quebró? No lo sé. Pero quien plantee eso es parte del sistema, es lo que algunos llaman una oposición funcional. Para mí, no son parte de la genuina lucha democrática, la resistencia y la oposición de este país. Sí, ya sabemos y lo hemos hablado de cómo pues, participar en elecciones en estas condiciones es inviable, ¿no? Pero pues también se esperaban otras vías, no hubo la intervención que se esperaba, el pueblo de cierta manera está cansado de las marchas. ¿Cuál es la salida? ¿Qué le espera a Venezuela en estos momentos cuando se han visto tantas puertas cerradas? Lo que espera es la lucha. Lo que nos espera a nosotros es el trabajo, la organización, la resistencia y la acción en la dirección que es. Como en toda guerra, tú ganas y pierdes batallas. Hemos ganado cosas maravillosas, hemos tenido momentos heroicos, realmente sublimes, y han habido derrotas. E insisto, esta experiencia del 233, lamentablemente, hemos tenido una derrota, porque no se logró el propósito que era el desalojo de la tiranía. Pero, insisto, ganamos posiciones. Lo primero que sé es que tenemos que defender esa posición. La posición de la calificación del régimen como un Estado criminal y de un Estado y un régimen ilegítimo. Eso hay que defenderlo. Hay que defender lo que está ocurriendo y presionar a nivel de la Corte Penal Internacional las denuncias sobre violación de derechos humanos, las investigaciones sobre corrupción, que se utilice la justicia internacional para perseguir a muchísimas personas que están hoy en día en muchos países de Europa viviendo a sus anchas cuando sabemos todos que han sido parte del saqueo. O sea, que salga la información a flote. Y lo que nosotros hemos planteado en la comunidad internacional, que sí, claro, los cubanos lo tenían que desvirtuar, que si la invasión, que si los Marines, por el amor de Dios. Quien diga eso
no sabe dónde está parado. Sí, claro. Estamos en el siglo XXI y las guerras no convencionales ni se libran ni se ganan así. Pero aquí hay mucho que hacer. Nosotros hemos hecho planteamientos concretos. Aquí debería haber un embargo de armas sobre Venezuela. Aquí debería haber mecanismos de interrupción de la comunicación de Venezuela con Cuba en sus relaciones de comunicación de inteligencia y de relaciones militares con otros países como Rusia e Irán. Es decir, es mucho lo que la comunidad internacional puede y tiene que hacer. Y te digo, José Gregorio, más temprano que tarde terminará ocurriendo una coalición de las democracias fuertes de Occidente para asegurarse que ya no solo por Venezuela y por los venezolanos, porque las vidas las está poniendo nuestro país, Claro. por todos los países de la región y por el hemisferio. Hay que actuar en legítima defensa, en su propia defensa. Y eso va a ocurrir en los términos que estoy diciendo: aislar y cercar un secuestrador. Mientras tanto, hay que tener muy claro lo que no se debe hacer. Y no podemos caer en las trampas del régimen que nos hace retroceder de las posiciones que ya hemos conquistado. Sí, se depende mucho de lo que se logre con la comunidad internacional. En efecto. En efecto, y por ejemplo, una situación concreta que está planteada hoy es esta misión exploratoria de la Unión Europea que envió el señor Borrell. Sí. Borrell no es Europa, Europa no es Borrell. Borrell es un funcionario temporal que claramente está alineado con los intereses del gobierno de España, que tampoco es España. Sí, claro. Entonces, hay fuerzas muy importantes en Europa que sí entienden que lo que está pasando en Venezuela los afecta directamente y que sí entienden que en este momento Borrell y Maduro quieren utilizar a la Unión Europea para legitimar a Maduro, y que si la Unión Europea cae en esa trampa, lo que va a ocurrir es que Maduro va a deslegitimar a la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene organismos, en particular aquellos vinculados al tema electoral, que son altamente confiables y que tienen una reputación en el mundo, no solo en Venezuela, y que hay que cuidarlos y preservarlos, porque el día de mañana, estamos trabajando para que no sea un día lejano, cuando tengamos elecciones que realmente elijan en nuestro país, vamos a necesitar a la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos aquí, rescatando la confianza en el voto como institución. Sí, mencionó a Cuba hace unos minutos y quiero que hablemos de eso para entrar en materia internacional e ir cerrando. Sí. Lo que ha ocurrido en Cuba en estos días recientemente ha sido histórico, ¿no? Que la gente perdió el miedo y salió a las calles después de 26, 27 años, y a raíz de esto aparece y sale Leopoldo López a decir que es el momento de retomar las protestas también en Venezuela. Quisiera saber qué opina usted sobre este llamado. ¿No está tal vez cansada la gente de responder a llamados a protestar para que luego se enfríen con diálogos? Este país no ha dejado de protestar en 22 años, ni un mes, ni un día. El que diga que la gente se cansó es que entonces no ha puesto un pie en Venezuela o no quiere ver la realidad. Veo nada más las protestas que están teniendo lugar en la última semana, en el último mes. Yo estoy recorriendo todo el país. Claro. Este es un país que sigue en efervescencia. Ahora bien, este no es un país que se chupa el dedo. Ha sido demasiado costoso en vidas, en energía, en salud, en patrimonio, en familia. Lo que la dirección política que se ha entregado, que ha cedido, le ha generado la sociedad. Entonces la gente dice, claro que estoy dispuesta a luchar, pero yo quiero entender en el marco de qué estrategia y con una dirección política amplia, diversa, Claro. pero que tiene un propósito común. Un propósito común, uno solo. El propósito es sacarlos del poder, y de allí se derivan una serie de estrategias que hay que cumplir disciplinadamente. La narrativa es fundamental. Cuando tú tienes una persona que viene y te dice, es que Maduro está fuerte y ya nosotros no somos débiles, no hay fuerza en la sociedad, ¿a quién le está haciendo el favor con esa mentira? Se está sumando a la narrativa de la tiranía. Entonces, tiene que haber una dirección política que sea confiable, y en ese contexto la gente estará dispuesta a luchar. Pero además la gente sabe que nosotros estamos de este lado, sí, el 90% de la población, pero de aquel lado están armados, de aquel lado tienen todos los recursos del mundo para sus comunicaciones, para su inteligencia, y tienen por detrás la guerrilla, el ELN, la FARC, el narcotráfico y varios países de tiranía. Entonces, ¿quiénes están detrás de nosotros?
para hacer esto en conjunto. Ese es el trabajo de una dirección política, la coordinación de estas fuerzas y la generación de confianza hacia adentro y hacia afuera. Si tú tienes una dirección política errática, contradictoria, que ha manejado los recursos con opacidad, tú me dirás si es precisamente confianza lo que eso genera. Entonces, creo que estamos en un momento complejo, pero las fuerzas sí están, hay que realinear, rearticular y volvernos a ganar la credibilidad a los efectos de que existan los compromisos externos para hacer lo que tienen que hacer para resolver el conflicto que se expande por América Latina y que tiene su foco aquí. Una cosa, no quiero dejar de mencionar a Cuba. Claro. ¿Sabes por qué, José Gregorio? Porque creo que Cuba es la gran deuda moral que tenemos todos los países de Occidente, pero en particular los latinoamericanos. Demasiados años dejada sola, a la deriva, dando así como perdida. Sí, es así. Y lo que ha ocurrido el 11 de julio fue que se rompió el mito de la isla de la felicidad, ¿sabes? Una sacudida, una cachetada al mundo que creía o se había comido el cuento, que repetía la propaganda cubana de que ya todo el mundo está tranquilo y resignado. Mentira, claro. Mentira, y han sido los jóvenes, los artistas, los poetas, los músicos, es una belleza y es una lección. Y esto para mí es el principio del fin de la tiranía cubana, aunque nos esperan tiempos muy complejos y muy peligrosos. Hay quienes ya se han atrevido a decir, si cae la dictadura cubana, cae la venezolana, Nicaragua y toda esa oleada del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, que ha buscado instalarse en la región, ¿no? Y justo quiero mencionar lo que comenzó... Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ok. No es tan fácil, no es tan sencillo. No, te voy a decir una cosa. Sí. Yo estoy convencida que la tiranía cubana requiere de la tiranía venezolana. Eso sí estoy segura. Por los fondos que provee, claro. Por algunos otros apoyos y recursos que le da. Ahora bien, creo que hay que tener mucho cuidado porque si bien Cuba ha sido crucial y decisivo en que se conformara este conglomerado criminal y los agentes cubanos han penetrado todos nuestros organismos de inteligencia y de seguridad, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Hoy hay muchos otros actores que han ido supliendo y complementando el rol de soporte de Cuba en la tiranía de Maduro, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, como es el caso de Irán. Entonces yo creo que sin duda la caída del régimen castrocomunista sería extraordinario para Cuba y un golpe moral monumental. Por sí solo no creo que sea suficiente para desmontar la tiranía en Venezuela. Sí, y justo ahí le quería preguntar lo que comentó al comienzo, ¿no? Hablamos de Chile y Colombia, y justo en el caso de Chile y Colombia ha habido protestas también, pero en este caso, de cierta manera, impulsadas, alimentadas por la izquierda que está detrás del poder. En el caso de Chile, vemos cómo se avanzó a un proceso constituyente que está tomado en gran mayoría por la izquierda previo a una elección presidencial que viene ahora en noviembre. En el caso de Colombia, también protestas contra el presidente Duque, previo a la elección presidencial de 2022 y hay quienes de cierta manera creen o han creído en esta lucha que buscan estas protestas. La pregunta más bien sería, ¿qué se ha hecho mal, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal para que países que han venido experimentando un crecimiento económico importante como Chile y Colombia no se vean en el espejo de Cuba y Venezuela que luchan por salir de ese socialismo por el que muchos se dejan deslumbrar? Bueno, yo creo que en primer lugar se ha subestimado la naturaleza del régimen y la forma como utilizan las democracias, las libertades que hay en una democracia liberal para penetrar las instituciones, para socavarlas desde adentro y para aprovechar las legítimas, digamos, insatisfacciones o tensiones que hay en una sociedad democrática plural y en el contexto más aún de la pandemia, donde obviamente todas las economías del mundo se han visto muy afectadas, ¿no? Y donde las demandas sociales por razones obvias han crecido. Entonces, esto es el horror, a mi modo de ver, es no haber entendido cómo se estaban penetrando estas sociedades y estos países, que cada una tiene un valor estratégico crucial para la economía. Claro. El de Colombia lo hemos explicado, su zona geográfica, su material, el tener desde el Pacífico hasta el Atlántico una franja completa de actividad
criminal. El caso de Chile, para mí, uno de los elementos fundamentales era destruir la imagen cierta del éxito de una economía liberal, del liberalismo Sí. y la sociedad abierta. Había que destruirlo. Entonces, yo creo que muchos chilenos, y tengo muchos amigos chilenos que respeto mucho, a quienes advertimos en su momento de lo que estaba pasando, te decían, no vale, en Chile, pero si nosotros estamos no sé cuántos kilómetros de ustedes, eso no va a pasar, y aquí está. Y vino el 18 de octubre, tú me lo dijiste, bueno, Lo mismo que ahora qué decía hacemos, ¿no? Venezuela con Cuba. Bueno, ¿cuántas veces dijimos Venezuela no es Cuba y ahora te dicen, no, que Chile no es Venezuela, Sí. España no es Venezuela, Brasil no es Venezuela? Esto es una amenaza global y así hay que entenderlo. Y por lo tanto creo que ahora ha quedado evidente que la lucha que estamos dando no es solo Venezuela. Venezuela y Colombia tenemos que hablar juntos como un gran esfuerzo binacional y decir, ok, no hay forma de resolver el horror y la tragedia venezolana si no lo hacemos en conjunto con Colombia, y no hay manera de evitar el colapso de Colombia si no se da la lucha junto con Venezuela. La comunidad internacional tiene que tener esto absolutamente claro e insisto, pretender que esto se puede resolver con, ¿sabes? Acciones estéticas de maquillaje, ¿sabes? De Sí. simplemente para apaciguar a la sociedad, se equivocan, porque un sistema criminal como este no es contenible dentro de nuestras fronteras y el conflicto va a seguir creciendo dentro y fuera, y lo único que tenemos que asegurarnos es que la historia no llegue demasiado tarde a tener un horror como el que aquí se está configurando. Sí, ahora sí, ya quiero terminar recordando ese momento épico en el que María Corina Machado se paró frente a las cámaras, frente a la Asamblea Nacional, frente a todo el país y le dijo a Hugo Chávez, usted es un ladrón, algo que nadie más ha hecho en Venezuela, nadie se atrevió en Venezuela. Quisiera hacer un ejercicio con esto para terminar y saber qué le diría María Corina Machado si tuviera enfrente a algunas personalidades, empezando por Nicolás Maduro. A Maduro le diría que es un criminal. Se lo he dicho, no he tenido nunca la oportunidad de verlo. A Pero es Juan la Guaidó, verdad. a Juan Guaidó. Ay, no sé si estás a tiempo de cumplir la enorme responsabilidad y oportunidad histórica que te dimos los venezolanos. A Leopoldo López, Tiene que aclarar muchas cosas que están pendientes con la sociedad venezolana. a Enrique Capriles, Por ahí no es y tú lo sabes. y al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto es tanto por Venezuela como por la seguridad nacional de los Estados Unidos y es urgente. De esta manera terminamos la entrevista y le doy muchísimas gracias a María Corina Machado, no solo por estos minutos que nos dio, sino también por su lucha incansable y su valentía en Venezuela. Gracias a ti. Fuerte abrazo.